Baisha pamba Aisha pa Pina na ame ayuma awero pende programa Nyande programa entero bete Mapi aroma makina jera pa Atoralo hermano Cuera Roy Emilio Vázquez Congregación Remanente Peguá Taba Fram Itapúa Paraguay Vive Pina Yepitazo Yema Pendive Ame Evo PMPTI Abrazo Rompe Espalda Mante Peisa Nyamunya Punon Pero Weonyon Dive Yai Kumbi Peonyan de Kagakumi Ha Yai Kumbi Aveiko Nyan de Yaraya Wenye Oye Pitazo Konyan de Recovepe Yashua Hamashiach Itaira Yururun Pibe Juan capítulo 4 versículo 10 imagina 6-10 ahí lo hermano edición número 236 de Kaajatora te imagina Pejesa Yopique Pejesa Ñopiño Pique Pejesa Kutuque Pende Pum Grupo Peguá Pembuca mañana depende de ellas ahí Pende Ñe Pumi audios y escritos textos a bella recibir por el tema ya ñon bojo baita y katumi haisha ya he kata pe añete te ya de kwa ñande ya guati añe erirupe hañan bojasa ya ha yo yupe au lleguen tero beteo pepe me jare pepe ya pusaka pejina roe Sergio deben enviar pore e katujare a vei peisha siempre ella poco te envia popo naite mi te shana anga muy ñe pupo pe guape mana te imagina ya upihan esa ve Facebook ya upihan esa YouTube Telegram ya upi WhatsApp mi video te imagina de mana PTI rompe espalda hija entero de familia cuera ja pues sabe hoy me vaya pues acá entero vete ya saludaba y entero mi homo sarambi llega pejina una pesaña pejina en el programa te imagina imagina mi tentota yo ya grupo jare activa su por el cope ni pup guape grupos de WhatsApp imagínate teléfono viene tendo tal administradores no sube entero vea ve abuye mante pemosan viajar con tembiapo hoy en suma ojo inala grupo hindú ojo ya te vende malomita guaje ve ojo bueno ya un año y ya un año ya hemos hecho un año página pesa inagui ya eco que ve ya después día de ayuno oración vigilia que fuera mi hombre buena y testimonio de sanidad amén aleluya o respuesta pues son ya allí cuama ya ne mosquine güey la vez no está de la Pastor Emilio, Roy Emilio, a ver, pues tal cosa, vean hoy urecuri oración, bueno, cotidiano y con peisajina, o cueraco, oí la milagro, oí. Bueno, ya voy a toye, no toñen boca cuaja, toye fueron sin ya huereras ahí ta irarera. Ya tengo vete ahí, en vivo y minte, te imaginas. Edición 236, ¿no? 236 ya lo puedo decir 250 jamás ya ha bailado ya voy a permitirme ya avanzar ya y por una vez te imaginas diga tú ya sé Juan 4 6 llévela estamos y vela ni porando y cuera va eco si ya hacemos ya sabe superla más o menos simbolizada página en Gálatas 2:11-21 está cuando Pablo apóstol Pablo le instruyó duramente a Pedro por seguir la ley judía el tema pero ñaño que está guri sí y pero comentar ahí guri la vas a explicarlo hermano vecina guri grupo pe ahí la p 10-28 analizar en guri porque algunos puede ir la
Pedro, ujahuela animales impuros fuera, pea moa que hambre. Ja, pues ya explicarse su escuela y gurija, creo que con grupo pe aira, pedí 28 pe upea upe leinda ja ja no y ja torape pedí 28 pe coja y que no ñe permitir ja la ley y la escuela no permitir ja su la judía escuela pues mezclar la eh, gentil escuela pero ñande que la torabe o la ley de Moisés la historia porque ya topas esta parte que inclusive oye audio y cuella ya no son guardia de Egipto esta y otro te están huevos oye a ese cuera hoico oye nacionalizar ya eso el copacho cual ciudadano israelita ya por la rito ya por la paso y güey ya no ya por ahí con anga recuerdo ya por ahí de tiempo oye o aceptar la ley cuando eso había circuncisión sí o sí y bueno Miami, gentil ciudadano israelita y formó parte del pueblo de Israel. Entonces ahí ya vemos que los judíos acá ya apoyamos otra ley, güey. Y bueno, entonces a veces y lo mitad Pablo mo acá que hoy mi Pedro, apóstol Pedro, sí. Japea lo mitad ojo que Pepe lo mitad hoy Pepe oye otro problema. Gálatas 2, 11, 21, ve lo mitad y esa vaina a ver Pablo y su nivel más no cumplir la ley. Bueno, cuando pillé la ley judaica, ja, la ley de Moisés, lo ya oye, ni la acá que oye. No, pues ve eso, ñande judío, peamos ya, pues ve lo mitad, esa ñande, el gentil ya no ya cumplido, no. Los judíos tienen sus leyes aparte, pero el apóstol Pablo es ya para Macuyo, la ley judaica, la tacanón, la obra de la ley, las tradiciones de los padres, los mandamientos rabínicos. Mira, es un yapama, para dónde coge hija, Pedro, pombar. La upeana no va más. Pues no le digo nada acerca de los 10 mandamientos, la ley de Moisés que está vigente para nosotros hasta hoy. Ni que no pues jamás aprender de vaina lo mismo. Bueno, es a mí otro José, Yahshua le menciona a José en nuestro comentario de Juan 6:10. ¿Qué tiene de especial José? Si entra el comentario dentro de este versículo. Si entra el comentario dentro de este versículo acerca de José. Bueno, se están relatando meme José era la injunción. Creo que en el había hablado de eso también. Pero sí, José era hijo de, obviamente, Jacora, Pajahuelento. Pero último y tengo Iguri Benjamín ya. Tengo Iguri gobernador en Egipto. Bueno. De esa, ya lo mitad, hablando de UPEA, tengo UPE Omendaguri, en Egipcia, y familia subimos Mocoin y familia, y me voy a subir pecuña para las envirescoa. Manaseja Efraín. Bueno, podríamos decir que en ese caso, Catuña Mungueo, bebe la José Semilla, Jinape, Cuña, Linaje, Bemba, ella eso. Yashuango, Judá, judío, tribu de Judá, pero pillaba. Entonces, ahora, lo está poniendo Iguri, José familia cuera bueno mía hay una tribu con José la tribu de José y que para Manaseja Efraín pero hoy hablando de Efraín hay un comentario no sé que si ustedes van a estar de acuerdo con eso pero ahora dice a los gentiles
Oye, convertía, ojo, en ciudadano israelita. Se le está llamando Efraín, que está volviendo a casa, ¿verdad? Oye, eso es la Efraín porque Efraín es la oñe en baretete y la escritura la oñe gentilizado oye a la gentil cuera de Sarai y Elohim y Sarai para el mandamiento, bueno. Pero nombrando a Efraín se está nombrando también a las 9 tribus, ¿verdad? O representar la tribu cuera perdida Pellej, por lo menos. Pues, eh, él fue, él fue Efraín. Acá la pregunta es cómo es que Efraín forma, bueno, por la adopción. Aunque ya hueví y mipa. Jacob o Hoguri Egipto. Jacob o Hoguri Egipto. Hoy cola ita ira ugurio no conoce pas y cueve cuando me pelema la historia. Bueno, apeja es un nombre más o menos bebé y quemará Génesis 48. Peja es un nombre wemi ya topaja o adoptaja we José era y cuera pe ita irana. Entonces Upebe era Efraín y Manasés. Génesis 48:5. Mm. De la cuera mía será ita eso es. O sea, hay en adopción. Ya en ese tiempo ya hay documentos antiguos que revela que la adopción se hacía también por bueno, que alguien cuando adoptaba a una persona, esa persona heredaba todo, tenía el mismo derecho que los demás. O sea, a pesar de que Efraín jamás nace, ellos era de madre egipcia, estaban en territorio gentil, ¿ah? Y no formaban parte de las 12 tribus directo, sino como hijo del integrante de las 12 tribus que era José. Ahora van a formar parte directo de las 12 tribus, o encabezar y las 12 tribus. Y raro, vea ya. ¿Por qué los otros hijos no, por qué los otros hijos de los demás no? Pasó solamente con Manasés y Efraín. Y allí, upepe, pape, ya, mishimi, ya leen, upape, parte, ya topata. Michael, tenonderera, Manasés. Bueno, siempre en allá la bendición, la primogénito recibía doble porción. A la ley. En este caso, Jacob o cruzar la Yibaja o Moila y Po de doble bendición, de doble porción, creo que la derecha, sobre la cabeza de Efraín. José y su papá, ella, o pea, otro no gina la mayor. No, será gueñe tranquilizante. Peaco menor o bendecillita y con mayor, que se cambia la panorama. Y también allá. Había sido Efraín, en la doble porción. Efraín, oye, adoptar como tribu de Israel. Oye, me hecho doble porción de bendición. Había sido Efraín en el representante de la gentil, ese compañero. Va, Eva Bellezo. Como pañande y qué por medio de Efraín. Eguatamina. Upewi Efraín, hoy que como tribu ahí, como miembro de la tribu de las 12 tribus de Israel. Pero dentro de la tribu de José, aclaro. Pero era ya encabezar y la tribu. Y Efraín, aparte de encabezar, estar entre las cabezas de la tribu, se le dio la primogenitura. No solo de su hermano, sino también las primogenituras de las 12 tribus. Eso es increíble, ya. Profecía y jequia. Claro, Jeremías 31:9 vengo y claro, y oye, me hago eso de la primogenitura. Pues bueno, Rubén o perdió la primogenitura a causa de que, oye, pues estupidez allá. Está comentario en UPR, pero pape capítulo POIB 48, me han de seguir leyendo.
un poquito más adelante de Topaque y tú hoy y su deja oye puti macana bueno Maisha o mientras meterla y tú a concubina ya para uno y apoya bueno ya no está por ahí no Jaupea, ese le costó su puesto, será. Rodó cabeza en su puesto y subió. Pero lo raro es Yupi Efraín. Pero había sido Upea Orecoti símbolo profético. Mediante que, de momento, Efraín, ñande representa ñande como gentiles, entra en la tribu, adquiere la ciudadanía, doble porción de bendición y además de eso, va a servir como bendición a a muchas naciones totalmente gentil que no tienen nada que ver luego con Israel. Ñande página. Ñande ellos van a ya entender la llamado, ya pillarlo y cual ya aceptar los mandamientos, ya ñemo ngaraika, ñemo ñapumi, ya suaga mashiarera, ya recibí el Espíritu Santo, la ley hoy en el corazón, ve, esa Jeremías 31, 31, 33, ñañe perdona, maite, ñan de pecado, dije, esa Jeremías 31, 34, a Hechos 2, 38, ya recibí el Espíritu Santo, Jaupe, ñañe puruma con ambas, ella mumbe un mi gentil, ve. Porque ñan de como ciudadano israelita, pues según Efesios 2:11. Peña tende que ina, pero es importante ina. Efesios 2:11, 13. Hoy como ñan de ciudadano israelita. Ya no somos gentiles y apóstol Pablo primera de Corintios 12:2. A Pedro ahí primera de Pedro 4:3, 4 veces ñan de ya es gentil. Sino es coñan de ciudadano israelita, injertado en el olivo natural. El mismo Pablo, Romanos 11:17 a Romanos 11:24, entonces Pepe Ñandé, como ciudadano israelita injertado, Ñandé, ya como tiene nueva ciudadanía, como Efraín, adoptado. En este caso, nosotros fuimos adoptados por medio del sacrificio de Yahshua, Pepe la vaina, Ñandé y la israelita. Hañandé, con Angañamumbe, con Amba, es un mi gentil, un mindore, coya y ciudadanía israelita. Habla orovia viejo aceptada viejina, hoy como si yo la israelita, hoy quema en la tribu. Pea la trabajo de Efraín, de Vina, con Angañan de Efraín, ya pues. Más o menos, pea la, mi oporando este vecina la situación. Entonces, de ahí viene que podemos decir que hablar algo ahí de, por no ya leí la José, pues ya ni es del pozo, ni es de Jacob, del linaje de Yahshua, José, pues no putar y mío, es importante ver adopción. Entonces nosotros, porque hoy dije, no, ñandeco ya adoptar en el Mesías, y no, nosotros fuimos adoptados, no en el Mesías. No es solamente eso, nos fuimos adoptados como hijos de Elohim por medio del Mesías y como ciudadanos israelitas, parte de los bastardos, me estamos pillando. Ese es un misterio, pero con misterio con el apóstol Pablo Guacoñe. Esa era la buena noticia de que Pablo vino a predicarlo. Y no, apóstol Pablo hubo predicate y doctrina de algo, nada que ver con la. No, y mi gentil, ve. Pecuamba, pepe de ya, y no, vengo, esta tema venía a pepe con a sinagoga, con a judío, digo, a esta leo, me que tu jamás y cola israelita, pero con a me tenía rube, me tenía noticias, pe mesía, mano, a que Yeshua. Upeango había sido la iñema no rupiña de ya de moingue y la o sea, me piqueta anga por fe en su sacrificio, pe aceptaron los mandamientos, pe aceptaron el Mesías, a veñemo un garaicap, veñemo un ñapumicano, jera, porque Pablo mandó, apóstol Pablo Yeshua era veñemo un garaica y lleva bautizagri, 22:16 de hecho con Inagua. Entonces hizo Pepe ya pone upea pe con anga na pe cote ema pe cumplir pago a carga por o me apm como ley con a judío pe y ley a putevi sino pe cumplir la ley de Moisés pe y Haishaina hecho capítulo 15 pe vengo o citar hizo alguna de las leyes de Moisés pero pe y la sábado corre coja y quilombo es a la sinagoga ve la ley de Moisés entonces y tú aprendes y mientras pea ave con anga ya decida yo que era muave entonces
Hoy cola porque mi judío fuera no ir de acuerdo, pues acuerdo yo copa, acuerdo según la cual ley ritual, según la ley, acuérdate te ley yo vayan de allí cuando hoy, la hora de la ley, mira la rito para ser ciudadano israelita, en pa ya pongan esa así, circuncisión no depende, va esa para de circuncisión, peamos, bueno, mi Pablo Heimi no ñandego. Colosenses 2, 11, 12, mi y ya son oñe circuncida, pa mañana de la circuncisión de corazón, ya de Jera Villa y apoya recibirme la circuncisión. No, hombre, vino a cambiar el sistema muy cerrado, muy amurallado para ser ciudadano israelita. Mm. Derribó la barrera, derribó la pared intermedia en el apóstol Pablo ahí. Va, esa pared intermedia el Mesías. Todas esas leyes, todo ese protocolo pesada carga muy con mi judío y con mañana de la ciudadano israelita. Y hizo de los dos un solo pueblo, y de los judíos, que ya era un pueblo de Yahweh, y de los gentiles que estaban entrando como ciudadanos israelitas perteneciendo a las 10 tribus perdidas. A la profecía recoge y que los dos pueblos unitas, Ezequiel 37 venía igual. O ya potas allí uno, como antes, un pueblo. Entonces, pues, lo entendemos y paiteo, mía. Otro lado, paiteo ya vive. Pero bueno, más o menos ya a explicar, imagina con vayan ya estudia para Efesio, mi a repetir, mi no enduya con Efesio. Bueno, y bueno, apear la buena nueva al apóstol Pablo Rúa, pues. Pea la evangelio el apóstol Pablo o predicar, pues, juntamente la muerte y la resurrección del Mesías. Instruyendo a caminar en la fe en el Mesías. Ya leemos PM Gurimi oponando y a Pablo no voy a ver la ley un año de ya me vamos a ver la versículo bíblico del apóstol Pablo sí enseñó la ley de Moisés, él no negó eso y le enseñó a los gentiles. Ya me embaitemos a mi versículo Guri. O depende mando voy a acusar un guarecho veo mi judío fuera de hija más de ceja o hija en contra de la ley o deja contra la ley que pea que amua bueno o sea hija va a yihu que leemos igual hecho 21, 20, 26 a hecho 24, 13, 14 contundente clave a nivel más allá el apóstol Pablo no hija abuela la ley de Moisés o la Torah. Lo que él dejó de enseñar fue la ley rabínica, la ley judía, el Talmud, la obra de la ley, las tradiciones de los padres, el Takanot, nombre. Esta vez más enviado, veas y no puedo ver prueba la diferencia entre la ley de Moisés y la obra de la ley o el Takanot o la tradición de los padres. A enviar o si no el archivo lo mitamos revisar. Anda y por ello refutado, en la cueva de Qumran se encontró. Bueno, a ver, otra cosa ya aclarada. Pues se anda a hacer otro capítulo sin que ya aclara por algo versículo. APGI buena nueva. Sí, bueno, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia la buena nueva que trajo? Vamos a explicar más, gente. La buena nueva que trajo el Mesías y que, bueno, Pablo añadí más super la vida del Mesías, muerte y resurrección. En ese está la fe, pero también en el cumplimiento de los mandamientos. Allá. El Mesías y buena nueva o la oña diferenciada de la buena nueva del Antiguo Testamento del cual habla allí en Hebreo 4, 1, 2. La diferencia es que el Mesías es por interés
jaja, yo cumplí papora. Vean la diferencia, o sea que ella vuelve a otro evangelio, vaya a explicar, pero no hubo diferencia. El mismo mandamiento que el Padre entregó al pueblo de Israel, el que Mesías vino, pues, o ya poco con ejemplo, o ya poco con parábola, alegoría, nambrena. Entender caporán si recuerdan para eso. Porque explicar por ejemplo, ellos entendían, los judíos entendían amor al prójimo, solamente iba a llevar y tribuaban de los allá. Pan de la prójimo si recuerda, no desear la mujer de tu prójimo y tribuar en Videconde no desean ya. El resto sí, que tú imaginas. A mí a estudiar, canon y ley cuera aparte, guau, no iría a la Torah, vejina, Miaina la obra de la ley, la Takanot, Talmud, tradición de los padres, leyes rabínicas, miaina. Usted vejina, Reina Valera, vengo ley, hija lo mitad ya un lleva y tema un gozabe, la ley de Moisés, donde hay otro. Así es que gente, mucho cuidado con estar estudiando. Entonces Yeshua va a juicio, ¿no? Oye, pues cuál es la parábola del buen samaritano. Bueno, en gombo es hueve tora, en gombo es inala mandamiento, pero es chamba y diferente, entonces ya puedes directamente ama a tu prójimo como a ti mismo y punto, sino que, hombre, oye, pues ilustración será. Ya puede ti cuento ti parábola lo intan we how citado bebe la judío pero citado bebe la creo que era al levita al sacerdote qué sé yo cita paite bebe la mi oye mo santo aveina va evento ya pues un miaje la oye golpea pa coñe monda pa acuere pero más hubo ya por la varón más hubo socorrer peti samaritano. Entonces había sido el mi sacerdote levita, nambre no mi judío, ahí la prójimo pero cotea que prójimo porque cuando penayese. Al final el samaritano la prójimo porque upea la oñe convaleció y por ahí juguere coja socorrer a bisabe. Upean entonces ahí viene Yahshua a darle a entender a ellos, bueno, que el prójimo es aquel que está necesitando y está cerca tuyo y que vos le ves. De esa no hay que tener otra cosa, pero aprendéis a poner esa. A ne pena y ese porque andas ahí de partido político, andas ahí de religión, andas ahí de paisano, nada ahí de congregación, no, pea judaizante. Y ande cristiano, judaizante. Bueno, no, ahí no entra. Eso es lo que él vino a enseñar. Pero movió no pelea levítico y no deja. Pensamos en la gente, esa paja, endas ahí, hubo este evangelio diferente ya con el apóstol Pablo, sino la forma de enseñar nomás era diferente. Y la forma de enseñar del Mesías era diferente a la forma de enseñar de Pablo. Cada uno recó estrategia diferente. Ojo, porque el Mesías estaba entre los judíos en territorio israelita y Pablo ya tenía que salir entre los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo recogió otra metodología. Pero la tema siempre fue el tema nunca se cambió. El libreto de la enseñanza, la forma de la oñe cambiar, pero la contenido siempre fue el mismo. O sea, Pablo no cambió las leyes. El Mesías no cambió las leyes, pero enseñaban de distintas maneras. Esa es la aplicada a ver. A ver, tiene ejemplos, estos cursos de ese ayuda a problemas matemáticas. No entendemos ahí, pero 9 meses de área a ser profesora ya. No, hombre, no, por poco no ya el libro de Baldor nunca en que sea. No hay caso. Sexto curso hay problemas teras. Hay examen final dan. Anda pilla yo ahí. Se saraina la esa pajera pues la ya coordenada mía ya trazajan ojo y tesis las eras mía entre alguna otra cosa plano cartesiano y cuera entre y alguna otra cosa
pero más profundo ya 11 mandé allá. Cuarto curso en oñe por un hola peo yupia pe. Y que veamos a mí a tu ya esta maestra sana sin la nombre no hoy. Armaje de esa cena X y nombre. Va ellos peja uda dice. No entenden. Ni la explicarlo mitad entendemos no entendéis. Bueno, uno cuando la no entendían, es con la señal de ni vemos ya carnete y vaya ahí. Ve va el allá pota justo ya si se hermana hija hay que otro colegio sexto curso ahí hija pues se dice le callaría más ni pues no hay que la colegio ya tienen yema haré con la oportunidad no ni me ella que se dice mitad y me ahí se tuyaría más hay poder se lleve a pagar las estudios pues a ver la se hermana ni a la par otro colegio examen final también y se va te cuelgo ese hermano ya quiere recibir la ya y hoy dice ese puro no dice va esta dice tal parte y tú te hija eso na sé su ni se ne dice ya esa misma rendí también no pedía para rendita ya increíble o sea ya hay más ella la yapota pues tata aña y no está febrero hasta el último día hay cualquier oportunidad pues Hassan pero iba ahí la porte que la pilla y tipa dice pero no roba pues te iré de ir vive pero a veces hermanos dice pero ella raco punto y no es ave pega con menos es muy ave pega con más a por la uva pega con cero la en el centro van ven a peso ya esa casa a veces sí, dice, o explicarse de otra manera y sencillo y te. Pues será eso, ella pone a mí los resultados ahí, dice. Allá poja un cese a la pinga. Por otro sistema, por el mismo materia, pero el resultado es el mismo. Sí, el mismo el resultado. Hace ti 1 o 2 horas ve a pillar para tema las 9 meses a pillar, ve. Ajá, sin un mañana rendido en el mundo y la ese profesor apunta a entregar sin un mañana. Va, ego un de va que se anda catumo allá me ende la 5 la de golpe y se va ego se gobiata y se la visité levanta güey. Va ego do y 3 y umisa me mente hoy. No hay cote de 4 más te pone la sang. 3 y de cuya sa y voy 2 ya aplazada. Por 5 no hemos año ahí entonces hice no y fue mal tenido pero entonces va es lo piensan de ahí la hasta imagina la tema y por entender la Torá hombre era el Mesías el mismo que enseñó Pablo pero cada uno en diferentes formas pero la contenido el resultado es el mismo compañero el mismo bueno ya esa va a haber otra pregunta allí no dice ojo la ñande arabo sí muchas veces hablaste del olivo ya entendimos acerca de la adopción pero lo que simboliza pero el que lo simboliza o anoté mal o bueno el olivo que simboliza el olivo que simboliza bueno quizá que se ha anotado ahí el olivo que simboliza Japeango Israel el olivo natural que simboliza Israel pero y sencillo bueno y o simboliza siempre ahí en algunos versículos también simboliza el árbol familiar genealogía familiar peor todavía es complicado porque ella injertaba la de tío olivo Pango Romano 11 vio no hay 11 y 17 de tío olivo cabuina ya
Bueno, han de IPA, pues, de injertar la olivo, orecopa, moí, japó y planta naturalmente, oíma, oígina, upeape y lugar, ve. Natural, y sé que no puro, en el sentido de que ellos llevan otro lado, niño, tipo así, no, pepe guau, ah, bueno, pongo Israel, el olivo natural, Israel. Upepe oío, hija, es malo, llevo a otro lado, hija, injertar ese y la foto de Pablo. Olivo silvestre, amado, pues, de gentiles. Hañan injertar, pues, ese coño de ciudadano israelita. Efesios 2, 11, 13. Bueno. Jueces 9:9, más se imagina, oye, el árbol genealógico de olivo, allá, eso representa el árbol de Ñemuñare de Israel, fuera de Jehová. A peor todavía que ñande ñe injertama entre Israel y Muñare a Putebe. Pillaba, como tribu de Israel. Allá explicamos ya igual acerca de José Omar. Bueno. A veces con versículo pata a lo mejor se pregunta, no estaba ahí. Apuro de a veces de aquí para allá, y nada de cuaderno, ñan de libro, ñan de mensaje, la y hay días impresionantes. Hay días que a las 8 a las 9, pues haré por ejemplo las 10, potar las 9, maíz, de la noche un día y pregunta y nada. Oye, bro, hay un versículo de 4, 5, 6 versículos, pese a la hipoteca explicación parte por parte. Pues ustedes deben preparar ahí ya poco estudios a misa, a veces a lo mejor la apifia se anotaba ahí. A ni pelle han hacer muy ahí se anotaba y pase pregunta. Bueno, hasta ya anota por Ávila, pero calle no la pende pregunta. Oye, tengo eso ya ella vea. Esta ya responde para leer, nomás la pende preguntilla. Bueno, 4:10, ahí va a ver. 4:10 vengo y meina, ni a tuña sentina ve. Agua viva, para hacer a la agua viva. ¿Por qué dijo agua viva el Mesías? Ya continúa allí, te digo otro tema. Juan 4:10 habló del agua viva. ¿Cuál es el símbolo, el significado? ¿Qué se puede agregar más acerca de agua viva? ¿Qué se puede agregar más? 4:10. Respondió Yeshua y le dijo, si conociera el regalo de Elohim y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Bueno, buena pregunta. Ya marcamos, vea. Ya no, esta pregunta en la 4:10, esa no para irse. Esa no estaba, esa la había marcado ahí, ahí ya continúa allí. Esa para la gente, esa la gente treimba en comentar la versículo por versículo. Está hoy. A la captura oye ya pota. Sea hoy me guri y Juan capítulo 4, es fácil, está hoy la pregunta es hoy me guri. El no está ya, por ejemplo, cuando lo está y imagina 4:10 veña hija ya de coyigma pregunta ya es a mí. Pea 4:11. ¿Dónde está M? Pues ahí pregunta 4:11 ve. 4:12 no. 4:13, 14 y llega. Pues otro 4:15 peguaje. Usted, ¿por qué el Mesías quería que Pea, por ejemplo, que traiga a su marido? Pea algo versículo 4:16, esa. Esa ya responde para verme en un jaque. Ya de cuando usted 17 me imagina. Añaneña y me moñime. 10, me hace 10. Así es que no, algo me ha dado muy dañina.
Eh, así es, se va a notar ahora, la pregunta, jala y captura, o sea, la pregunta la con a 10 pin manager ya po. Pero la ojo más esa muy porque ya anotan de más ahí. Pues tape ni tranquiliza por pero cada la vende pregunta na bejenduino hina. O senta hina pe. Ya no tapa y te está de acuerdo a la versículo para entonces se para ya fijar ahí ya poco la añan de comentario. Si no han puesto espada, hasta el eh, versículo 17 vamos poniendo domina, vea, ¿por qué el Mesías quería que la mujer traiga a su marido? Que en realidad no era su marido, según Juan 4, 16 y 17. ¿Eh? 4, 16 y 17 vamos a ver. Así es que ya no pago y gusto da. Beca tú, y ya cae, ya tranquiliza, ya ora, ya ayunar lo mitad, y ya rompeme, ya la vende, peticiones mil, la vende, ñeporandú, algunos use fuerza hermano, y ponen el programa, ya el sueño de beca tú, ya, algunos le ofrenda, amén, muchas gracias. Sí, pues cuidado. Así es que ya prepara por año y tranquilizar con año y me voy a andar con el botu y hanguay sam. Capaz que pepe ya se más versículo 10. Entonces ya irina a partir del versículo 11, 12, 13, 14 pero coño no hay nadie 17 ve ya coño pregunta. Ya como la pata ya tranquilo por me tú así. Ahí está. Oye, tema de ella muy ya puede llenar en mi poco día Aragua, Pina, Ruede Emilio Vázquez e Ima PM ya ajaye malomita. Amo por 11 ka baja y piteo coca y era coña de programa hina. Ka Tora. Muchas gracias, shalom, bendiciones, abuye, hasta mañana.